A ver, buenas noches muchachos. Ya son 6:10, así que vamos a dar de inicio la clase de hoy día. Primero que nada, preguntarles, ¿han practicado quizás lo que hemos visto en la clase pasada? Temas de bucles, temas de condicionales, o no han visto mucho en la semana. Yo he visto que Carlos Cano ha estado resolviendo problemas, pero de ahí no he visto a nadie más, creo. ¿Sí se me escucha? Confírmenme. Sí, le escucho. Va. Bueno, el día de hoy, la clase viene siendo estructuras de datos del STL, que como tal es un tema que bastante recurrente en la programación competitiva. De hecho, esto sirve como base para otros temas más avanzados. Si ustedes no aprenden bien este tema, muy probablemente se les dificulte entender temas como grafos, temas como búsqueda binaria, etcétera. Por lo que, además de eso, en la universidad también en tercer ciclo, sobre todo ustedes que están en sistemas, van a ver un curso que se llama Estructuras de Datos con programación orientada a objetos, que es muy parecido a la clase de hoy día, solamente que, bueno, en la universidad les van a enseñar a crearlos desde cero. El día de hoy va a ser como un poco más resumido, ya que C++ es un lenguaje que ustedes han podido observar más corto, ¿no? Incluso trae librerías ya en este caso el STL, como con plantillas ya creadas. Ahora les voy a explicar más o menos por dónde va eso. Pero como tal, ahí está, ¿no? El hecho de que este tema es de bastante interés para ustedes. Eh, Como tal, el día de hoy vamos a ver una primera parte. Este es el índice del día de hoy. Vamos a ver arreglos estáticos o arrays. Vamos a ver el concepto de STL general. Vamos a ver arreglos dinámicos, pilas, colas y colas de doble extremo, de queues, si es que nos alcanza el tiempo. Como tal, el día de hoy vamos a ver si podemos hacer una clase de 2 horas. Vamos a ver bastantes problemas, he seleccionado varios problemas, algunos quizás queden ahí como tarea por el tiempo, pero vamos a tratar de resolver la mayoría. Entonces empezamos con el primer punto, arreglos estáticos o arrays. Primero que nada, ustedes ya han visto en las clases pasadas que podíamos crear variables, ¿no? Variables de diferentes tipos de datos. Por ejemplo, las variables numéricas llevaban el nombre de enteros o integers, ¿no? Así, int. Esto era un número entero. Después también podíamos almacenar palabras en variables de tipo string. Esos son tipos de datos, nada más recordando. Podíamos almacenar caracteres, es decir, una sola letra, ¿no? Por ejemplo, la A nada más, ese es un carácter. Podíamos almacenar también tipos de datos booleanos, o sea que podían ser verdadero o falso. Esto claro en inglés. Y así diferentes tipos de datos. Como tal, nosotros cuando creábamos así variables, solamente almacenábamos algo, una sola cosa. Por ejemplo, un nombre, ¿no? Yo, solamente una sola cosa. Pero si nosotros quisiéramos listar varias cosas en lugar de solamente una, por ejemplo, acá tenemos ya de hecho una lista de edades. Aquí estamos listando varias variables si se dan cuenta. En la clase pasada ya más o menos vieron que la mayoría de problemas no son solamente con una variable A y una variable B, sino que te vienen dando una lista de varias variables, por ejemplo A, B, C, D, E, y te piden hacer algo con todas ellas. Quizás una suma, una multiplicación o hacer algo más grande ya, ¿no? Por lo que para ello, todo lenguaje de programación te viene dando lo que son arreglos. Los arreglos, como está escrito acá, dice que son una lista de elementos.
con una particularidad, que todas o todos los elementos de esa lista tienen que ser del mismo tipo de dato. Es decir, si tenemos una lista edades, todos los elementos van a ser del tipo entero en este caso. No podemos nosotros combinar un entero con un string, por ejemplo. No se puede hacer eso. Aquí tenemos, por ejemplo, otro arreglo, nombres, donde almacenamos tipos de datos de string, o sea, texto, y únicamente texto. Ahora, aquí una particularidad de los arreglos estáticos o arrays es que al ser listas estáticas, como su mismo nombre lo dice, es que no podemos nosotros agregar datos nuevos. Por ejemplo, aquí edades ya lo estamos definiendo con 5 tipos, bueno, 5 elementos. Si por alguna razón durante el flujo de nuestro programa quisiéramos añadir un elemento nuevo, por ejemplo un 15, esto nos vendría a dar un error, porque no es posible. Es un arreglo estático. Entonces, si seguimos avanzando en las diapositivas, vamos a ver que para definir un arreglo tenemos que también definir el tipo de dato del elemento que va a almacenar y la cantidad de elementos que va a almacenar. Aquí tenemos una forma de definir un array. Por ejemplo, nuestro array de edades, que habíamos visto anteriormente en el ejemplo de acá. Para definirlo en C++, nada más tendríamos que escribir como primer parámetro el tipo de dato que va a almacenar, en este caso números enteros, y la cantidad de elementos, ¿no? Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 elementos está almacenando este array de edades. Aquí otra especificación, ¿no? De nuevo, recordando, se debe respetar el tipo de dato y cantidad de elementos definidos. De lo contrario, ocurrirá un error de sintaxis. Por ejemplo, acá, lo que queremos almacenar es 3 elementos del tipo de dato string y podemos hacerlo de esta manera. Hasta aquí se entiende el hecho de cómo se crean los arreglos. Sí. Bueno, aquí por ejemplo. Quiero que me den ahora un ejemplo, ya para que participen. Digamos, si yo quiero una lista de... A ver, ¿de qué puede ser? De pesos. Ajá, de pesos. Por ejemplo, quiero que mi lista de pesos almacene estos números. 15.6. Bueno, no es muy real ese número, ¿no? 68.5. 48.7. 100 kilos, por ejemplo. Ya, esa va a ser mi lista, digamos. ¿Cómo tendría que crear mi arreglo aquí si yo quisiera almacenar esos 3 elementos que ustedes están viendo? Ya vieron el ejemplo de las edades, ¿verdad? Las edades era así. El tipo de dato colocaba el nombre del arreglo y la cantidad de edades, ¿no? Por ejemplo, 18, o, 20, 21, 22. Así se declaraba un arreglo de enteros. Ahora, ¿cómo sería en este caso para los pesos? Ajá, doble o float. Una pregunta, ¿esas diapositivas las podría pasar para seguir estudiando? Claro, claro. Sí les llegué a pasar en el grupo están. Nada más que en el grupo están las diapositivas sin resoluciones. Pero ahí están. Sí, ¿verdad? Sí les pasé. Ah, soy nuevo, quiero ver si me interesa. Ya, ya. Ya, amigo, ya. Igual pásale el de la clase pasada, quizás no estuvo. Va. Bueno, ya. Como ustedes me dijeron, ¿no? Puede ser primero definir el tipo de dato, o sea, double o float, ya que son números decimales, ¿no? Yo como tal les recomiendo siempre usar double. Esto ya es como un hecho que se deduce ya así como por instinto.
casi nunca usamos float en programación competitiva, más que nada. La razón como tal es porque el double suele ser más preciso en cuanto a decimales. Así que usamos double. Ahora, quiero que mi arreglo se llame pesos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue acá? Ya declaré el tipo de dato, el nombre del arreglo. ¿Qué faltaría? Corchetes. Y dentro de los corchetes, la cantidad de elementos que va a tener. En este caso va a tener estos de acá. Son 3. 3 elementos. Le coloco un igual y lo coloco así. Bueno, ya entendieron lo básico de los arreglos, por lo que podemos continuar. Ahora sí. Un arreglo, como tal, tiene características especiales. Además del que ya mencioné, ¿no? De cantidad limitada, cantidad específica y tipo de dato también limitado. Una característica especial de los arreglos estáticos es que tienen o poseen índices. Los índices son como una referencia a la posición donde se encuentra determinado elemento. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos indicar, ¿no? Quiero el primer elemento. Nosotros en programación no decimos primer elemento, decimos el elemento de índice 0. Siempre que queramos empezar a contar elementos en un arreglo, empezamos desde el 0. Por ejemplo, 0 es el elemento 18, front. 21 es el elemento 1, 17 es el elemento 2 y 20 es el elemento 3. Y por último, 18 viene siendo el elemento 4. Aquí, una vez ya sepamos contar a los índices o las posiciones, podríamos acceder a esos números utilizando esos mismos corchetes, pero ahora como si fuesen un operador. Por ejemplo, para acceder al elemento 18 tendríamos que escribir el nombre del arreglo, edades, y entre corchetes el índice, que en este caso, como es el primer elemento, escribimos el 0. Para el segundo lo mismo, nada más escribimos el nombre del arreglo y entre corchetes el índice. Hasta ahí todos me han entendido esta parte de los índices. Sí. Vale. De momento todo esto está siendo la parte sencilla, ¿no? Ahora, lo que pasa aquí con estos índices es que muchas veces en C++ un problema nos va a pedir imprimir todos los elementos. Para imprimir todos los elementos no es tan fácil como venir acá y decir, a ver, si tuviésemos una variable nombre, digamos, mi nombre, fácil podría imprimirla, ¿no? Así. Bueno, no sé por qué puse int, string. Podría imprimirla sin ninguna clase de problema, ¿verdad? Ahí se imprimió mi nombre. Pero si quisiera imprimir varios datos, por ejemplo, todos estos, no podría simplemente escribir cout y edades, porque esto me va a dar un error. Bueno, a ver, así. Me va a dar, bueno, no me da un error, pero no me da un valor exacto. Lo que yo esperaría fuese 17, 18, 20, 21 y 22. No me da eso, me da un espacio de memoria, me da. Por lo que si yo quisiera imprimir cada valor, tendría que crear un bucle que recorra cada uno de los elementos. Entonces, recordando ya tema de bucles. Para empezar, quiero imprimir mi primer elemento. ¿Qué índice lleva el primer elemento? 0, ¿verdad? Y quiero que ese índice 0 vaya aumentando de 1 en 1. ¿Por qué va a ir, no? 0, 1, 2, 3,
y 4. En 4 termina. Por lo que siempre y cuando mi índice esté dentro del rango de 0 a 4, lo que yo quiero es imprimir edades entre corchetes índice, separado por un espacio, digamos. Digamos, simulemos. Lo primero que voy a imprimir es edades cuando el índice vale 0. Segundo, aumentamos el índice en 1 y lo segundo que voy a imprimir es edades cuando el índice vale 1. Y así sucesivamente, cuando valga 2, cuando valga 3, cuando valga 4 y cuando valga 5 ya no porque se sale de la condición, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo básicamente. Así que corremos el programa y aquí tenemos cada elemento. 17, 18, 20, hasta el 22. ¿Me entendieron esta parte de acá? Fácil. Los demás chicos, os los perdí aquí. Esta parte es importante para todos los problemas que vienen después. Otra forma de escribir este índice menor o igual a 4 sería escribir en lugar de menor o igual, aquí colocarle un 5, ¿verdad? Lo mismo, porque cuando llegue a un número antes de 5 va a terminar, o sea, cuando llegue a 4. Y otra forma ya más bonita y más apegada a la programación es en lugar de escribir índice, escribir simplemente una i. Mucho más corta. For each. Ajá. El for each vamos a llegar después todavía. De momento quiero que quede claro esto de acá. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la manera en la que se recorre un arreglo estático. Volvemos a nuestras diapositivas. Esto de acá es lo que les he explicado. Y obviamente aquí hay una observación. Y es que si se dan cuenta, el índice del último número, en este caso 4, viene siendo coincidente con la cantidad de elementos menos 1. Por ejemplo, tiene 5 elementos, el último índice es 5 menos 1, 4. Y eso siempre va a ocurrir, ya que el hecho de empezar a contar en 0 nos viene diciendo que cada elemento es su contabilización menos 1, ¿verdad? Por lo que si este es la contabilización n, su índice sería n menos 1. Bueno, esa es una generalización, ¿no? Ahora sí, vamos con nuestro primer problema, que es bastante fácil, pero les voy a explicar de todas maneras. Esto quiero resolverlo con ustedes, junto. Dice, encuentra el elemento más grande de un arreglo. Nos van a dar un arreglo A, que tenemos que encontrar el elemento más grande de ese arreglo. Por ejemplo, vamos al problema. Si ustedes le dan clic al botón en su PDF, también les va a llevar al problema. Acá está. Encuentra el elemento más grande en un arreglo. La primera línea indica un entero, el número de casos de prueba. Es decir, que si nos dan acá 3, cada uno va a ser un caso por separado. Lo que tenemos que hacer es simplemente encontrar ese número, el más grande. Por ejemplo, en este arreglo de acá, lo voy a hacer más grande. Tenemos 5 elementos. Lo que tenemos que imprimir como respuesta es el número más grande, que en este caso es 1500. Aquí también tenemos 5 arreglos. Pueden ser números negativos, por lo que estamos viendo. Por lo que el más grande sería menos 12. En 6 igual, el más grande viene siendo 1000, acá hay un 1000 escondido. Por lo que es fácil, ¿verdad? Ahora, aquí lo que viene siendo complicado es el cómo vamos a recibir esos datos. Por ejemplo, vamos a simplemente utilizar un caso por separado, ¿ok? Por ejemplo, este caso de acá nada más, el primero. El primero dice que el mayor es 1500
Así que vamos acá a nuestro código. Bueno, acá. Y la respuesta debe ser 1500. Entonces, vamos a crear otro nuevo para que no se vea tan feo. 1500. Y ahora sí, ¿no? Vamos a crear un arreglo. Primero, el primer dato que recibimos es la cantidad de elementos del arreglo. Entonces, int n, que va a ser referencia a la cantidad de elementos. Y después, un arreglo, digamos que se llame números, de tamaño n. Aquí normalmente yo les había enseñado a definir cada elemento, ¿verdad? Pero como en este caso nosotros no conocemos, al menos dentro de nuestro código, cada elemento, lo podemos crear así, sin necesidad de especificarle qué elementos va a tener. Y después, ahora sí, por supuesto, vamos a recibirlos. Una cosa que se me pasó antes es que, por ejemplo, si tenemos un arreglo de edades de dos elementos, que sea 10 y 10, yo les enseñé que si yo quiero imprimir el primero, es así, ¿no? Edades, el nombre del arreglo y el índice. Otra cosa que podemos hacer con esto, en lugar de imprimirlo, es cambiarle el valor. Por ejemplo, si yo quiero cambiarle el valor del inicial, puedo asignárselo de esta manera. 15. De esa manera, cuando pase por aquí, nuestro arreglo va a terminar cambiándose a 15,10. Igual, si yo hago así, que al segundo elemento quiero ponerle 20, nuestro arreglo va a terminar siendo 15 y 20. Puedo hacer esto, puedo setear los valores que yo quiera en mi arreglo. Por lo que utilizando esta lógica, podría hacer un arreglo, un for, que vaya, ¿no? Desde 0 hasta n. Y obviamente diciendo, ¿no? Primero voy a recibir un número, digamos. Un número. Recibo el número. Y al números.i, que va a empezar en 0, le voy a definir ese valor. ¿Hasta aquí se entiende lo que estoy haciendo? Recibo el número, este de acá por ejemplo, y se lo almaceno. Recibo el segundo número y se lo almaceno, el segundo. Igual así. Sí, amigo, sí. Esta es la forma así como más explícita, ¿no? Más detallada. Pero obviamente, como dice Luis, que ya está más experimentado, podríamos simplemente escribir sein números y en lugar de escribir todo esto. Es lo mismo. Es como decir, voy a recibir el valor en la posición i de mi arreglo números. Por lo que si por alguna razón quisiese imprimir todo mi arreglo, podría hacer esto, ¿no? Que ya les expliqué anteriormente. Y si pueden ver aquí el resultado, es mi arreglo. Pero ahora lo que quiero no es imprimir el arreglo, lo que quiero es imprimir el mayor. ¿Qué ideas se les ocurren acá? Ideas para imprimir el mayor número. Sort. Ok, muy buena idea el sort, pero no utilicemos ordenamiento, no utilicemos sort, sin ordenar. Sin utilizar sort, set. Ni tampoco utilicemos set. Solamente con arreglos y condicionales y variables, digamos. A ver, ¿dónde está mi pizarrita? Acá. Ya. Digamos que tenemos aquí... Yo pensé igual que Luis. Ajá. Sí, o sea, sí, con un sort sí sale. Con max p.
No, no. Bueno, sí, pero estamos viendo desde lo básico, ¿ok? Entonces, primero, podríamos tener un valor que sea respuesta. Por ejemplo, respuesta, ¿no? Respuesta. Y que empiece, digamos, en cero de inicio. Ahora, cuando vamos a recorrer nuestro arreglo, vamos a ver, ¿no? El primer elemento, 10.010. Como queremos el mayor, lo que podríamos hacer es comparar ese 10.010 con el respuesta. Si 10.010 es mayor que respuesta, lo que vamos a hacer acá es que a respuesta le vamos a dar el valor de 1010. ¿Ok? Simplemente comparamos, ¿no? Nuestro valor de 10.010 con el de respuesta. Y se lo vamos almacenando, así sucesivamente. Por ejemplo, 1012 con el de res. Y si es mayor a respuesta, le almacenamos 1212. 12 mayor que res, que en este caso es 1212. Como no es, no hacemos nada. Lo mismo para 13. Tampoco hacemos nada. Pero 1500 sí es mayor que res. Entonces, a res le almacenamos 1500. Fácil, ¿verdad? A mí me gustaría que los demás también participen, o sea, me digan si se está entendiendo. Porque yo sé, por ejemplo, Luis, Carlos también, que ya dominan el tema, ya estos se pasean. Pero los demás, ¿cómo van? ¿Ya entendieron eso? Por ejemplo, a ver, vamos a escribirlo en código. Ah, Angelita también está ahí. Escribimos, ¿no? AND 0, captando señal. Comparamos. Digamos, si el número que estamos viendo, por ejemplo, 1010, es mayor que ANS, lo que hacemos es que ANS va a volverse ese número y ese número actual. De lo contrario, pues no hacemos nada. Y al final, ¿qué imprimimos? ANS. Fácil, ¿verdad? Nada más vamos a ir actualizando el valor de ANS con el mayor valor del número. Pero ahora, díganme, ¿está del todo correcto lo que acabo de hacer? Por ejemplo, ya pasó este, ¿no? Pero ahora digamos este. Este me tendría que dar el valor de menos 12. ¿Creen que me va a dar ese valor? ¿O creen que me va a dar otro? A ver, Carlos, Luis, Angelita. ¿Me va a dar 12? Bueno, menos 12. Mi código. Aquí me dio bien, ¿no? 1500. Pero acá me va a dar menos 12. Bueno, probemos. Me da 0. ¿Por qué me da 0 acá? Bueno, ya les mostré, ¿no? Me da 0 porque todos los valores que estoy recibiendo son menores que el ANS. O sea que el ANS igual a 0. Por lo que esto de acá nunca se cumpliría. Nunca actualizaríamos el valor de ANS. Por esa razón es que lo que nosotros solemos hacer en programación cuando tenemos que buscar mayores es darle a este valor el mínimo posible. Por ejemplo, si 1500 es mi valor mínimo, podría acá darle yo un número más pequeño incluso que 1500, ¿no? Por ejemplo, 2000 o menos 2000, perdón. Y así sí recibiríamos de valor un menos 12, porque todos los valores que están acá vienen siendo mayores que menos 2000. Pero si por alguna razón tuviésemos un caso con un número
menos así, gigantesco. Claramente aquí tendríamos un problema, y es que no estamos gestionando este número. Aquí no alcanza. Siempre menos 2000 va a ser mayor que este número. Por esa razón, si nosotros quisiéramos colocar un número mucho más pequeño que este, podríamos colocar el valor mínimo posible del int. El int como tal va hasta 2, 2 a la 10 a la 9. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Podríamos colocarle ese mismo número acá, sin ningún problema. Pero para ser mucho más exactos todavía, porque realmente no es así, sino que aquí tiene un 4, si no me equivoco acá son 6, acá un 2, así. Pero para no hacerlo tan así, podría colocarle una variable que existe general, global. Es decirle el del int, el mínimo. Del int, su mínimo valor posible. Int min. Y ya con esto, si nosotros ejecutamos nuestro programa, va a ocurrir exactamente como debería ser. Aquí también. ¿Por qué? Porque siempre van a ser todos los números mayores que el mínimo posible, ¿no? Entonces, fácil. Y aquí me tomé 10 minutos así como para dejar recontra claro cómo es que funciona todo esto. Pero ahora sí ya podemos pasarlo, ¿no? Este es el código que estaba yo colocando para un caso en específico nada más. Pero si lo que nos dan primero es el número de casos, yo lo que quiero es hacer ese código que había hecho antes para cada caso por separado. Y obviamente al momento de imprimir la respuesta, como son casos separados, tengo que ponerle un salto de línea. Y ya está. Si yo envío este problema, el código acá a Blitzcoding, con C++ seleccionado, me va a dar una respuesta correcta. Pasó todo. Fácil. Entonces hasta aquí este ha sido un ejemplo recontra básico de qué podemos hacer con arreglos. Quiero saber si me han entendido todos. Sobre todo, a ver, ¿quiénes más están acá? ¿Sí me entendieron? Porque ahora vamos a pasar al siguiente, que ya es un poco más complejo. Bueno, pasamos al siguiente. De todas maneras, acá tienen el código. Bueno, a ver, otra cosita aquí que podríamos hacer es que cuando nosotros hacemos esto de acá, de que si un número es mayor que un número ANS, entonces a ese ANS le damos el valor de número sí, es que en lugar de escribir todo esto, lo que podríamos hacer simplemente es utilizar una función, un método, que se llama max. Y es que le decimos, yo quiero que ahora mi valor de ANS tome el máximo valor entre dos números. Entre ese mismo ANS, o el valor que tenía antes, con el valor actual de mi arreglo. Entonces, el nuevo ANS va a ser igual al mayor entre el viejo ANS comparado con el número sí. Lo mismo que estamos haciendo acá. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Es lo mismo, literalmente es lo mismo. Y es una forma de reducir todo lo que estábamos escribiendo, ¿no? Y ahí está. Si los otros lo pasamos, me va a dar accepted igual. Entonces bacán. Chévere, ¿no? Más cortito todavía. Seguimos con el siguiente problema. Y ese problema encuentra el segundo elemento más pequeño y segundo más grande. Eso quiero dejarlo como tarea, porque es recontraparecido al que hemos visto, solamente que en lugar de buscar el primer elemento más grande o el
el más pequeño, buscamos el segundo. Y ojo, yo sé que acá los que ya están más experimentados van a decir, ah, fácil, hacemos un ordenamiento, ¿no? Un sort. Pero el reto acá dice, el reto de este problema es evitar ordenar los elementos para hallar los que nos piden. Entonces, sin ordenar, ahí ya la cosa se vuelve un poco más difícil. Los voy a dejar como tarea, realmente, si me llega a alcanzar tiempo, lo resuelvo al final. Pero al menos ahora lo dejo así, ¿ya? No voy a mostrarles el código. Sí, voy a subirlas a YouTube. Estoy grabando las clases. Así que tranqui. Por si se te va el internet en alguna parte, después puedes volver a repetirla. Ahora sí, ya hemos visto el concepto de arreglos estáticos, lo cual es el tema base para entender todo lo que viene siendo STL. Y es que STL como tal viene de Standard Template Library o biblioteca de plantillas estándar en español. Para empezar, ¿qué es una plantilla? Voy a escribir acá. stl.cpd. Una plantilla viene siendo una base, ¿no? Una base de código que ustedes pueden copiar y pegar en cualquiera de sus problemas que vayan a resolver. Simplemente lo que ustedes harían sería cambiarle, ¿no? Por ejemplo acá, escribo un código diferente. Esta es toda mi plantilla. En cada problema de programación comparativa yo podría venir, copio mi código y acá escribir ya la solución. Casos, sin casos, while casos, por ejemplo, ¿no? Esa es una plantilla. Un código que ya existe que yo puedo reutilizar cuando quiera. Entonces, en C++, cuando yo hablo de STL, hablo de un conjunto de plantillas como la que les he mostrado, que incluyen contenedores, clases y métodos. Con contenedores me refiero a estructuras de datos. Estructuras de datos que, muy parecidas al array, tienden a listar elementos de un mismo tipo de dato, pero con ligeras variaciones. Por ejemplo, antes ya vimos que un array solamente puede almacenar una cantidad predefinida de elementos. Si yo le declaro 5, durante todo el transcurso del flujo del programa, va a ser siempre 5. No puede subir, ¿no? No le podemos añadir elementos o quitar. Pero el STL lo que te incluye es una plantilla llamada vector, que es un array, es lo mismo que un array, solo que con esa diferencia de que podemos nosotros cambiarle su tamaño. Podemos aumentarle datos o quitarle elementos. Después así también tenemos una cola, un stack o pila, un dequeue, un priority queue, una list y muchos más elementos que realmente estos van a quedar para la siguiente semana por el tiempo que hoy no nos va a alcanzar. Entonces, estos de acá son los que vamos a ver, sobre todo los 4 primeros. Como bien dice acá, al hecho de hacer una plantilla y nosotros poder reutilizarla cuantas veces queramos, es que nos va a facilitar las cosas en lugar de tener que crearlas desde cero. Así que empezamos con los llamados vectores. Como ya les comenté, un vector es una lista de elementos no ordenadas de un mismo tipo de dato, al igual que un array, solamente que la diferencia con este es que su tamaño es dinámico. Es decir, que podemos añadirle elementos o quitárselos. Aquí viene entrando ya una parte bastante teórica, que si yo les explico así, que les digo apréndanselo, va a ser bastante molestoso, por lo que más que nada el tema de STL es práctica. Si ustedes practican estos métodos, no se les va a dificultar, porque, a ver, por ejemplo, para crear un vector, ¿ok? Si yo quiero crear un vector, se puede hacer de estas 4 maneras.
puedo crear un vector vacío con el nombre v1, coloco, ¿no? Vector, el tipo de dato que quiero que almacene y el nombre. Punto y coma. Si lo hago así, el vector se crea vacío, es decir, que no va a tener ningún elemento. Otra forma es crearlo ya con elementos definidos, tal cual como un arreglo que hacíamos al inicio. Una tercera forma es crearlo con 10 elementos, entre paréntesis, dándole por hecho de que estos 10 elementos todos van a ser 0 al inicio, todos van a ser 0. Y una cuarta forma en la que puedo especificarle cuántos elementos quiero, como acá arriba, pero ahora sí diciéndole quiero que todos estos elementos, 8 elementos, tengan el valor de 3. Por ejemplo, algo rápido acá, vector int v que tenga 5 espacios. Ahora quiero recorrer de 0 hasta 5 y más e imprimir el valor de vi. Aquí yo estoy creando mi vector sin nada, ¿verdad? Vacío, supuestamente. Pero realmente no es así. Así es vacío. Uy, así es vacío. Así le estamos diciendo que el vector va a tener 5 elementos, pero todos inicializados en 0. Por ejemplo, si imprimimos cada elemento, vamos a tener 5 ceros. Si por alguna razón le coloco coma 8, lo que va a imprimir es 5 veces el 8. Acá está. Por ejemplo, 10. 5 veces el 10. Bueno, eso ya es una cosa que se cumple. Y como tal, estas son las cuatro formas de crear un vector. Normalmente la más usada es la tercera, vector int v310, que es muy parecida, ¿no? Por ejemplo, si recibimos una cantidad de elementos n, y queríamos crear un arreglo, números, así, un arreglo de n números, lo mismo que hacer esto, vector int números, entre paréntesis el n. Esto es exactamente lo mismo. Exactamente. Solo que aquí el problema venía siendo cuando si yo quería agregar un dato nuevo, agregar no se puede, no tiene nada. Si yo le pongo un punto, no tengo ninguna opción acá. No hay nada que pueda hacer con ese arreglo. Sin embargo, bueno, acá voy a ponerle números 1. Cuando yo utilizo un vector, yo le pongo un punto, van a ver que tenemos un sinfín de métodos que podemos utilizar. Y realmente por esta razón es que no es necesario que ustedes aprendan cada uno de los métodos que yo les he puesto en la diapositiva, solamente cómo funcionan. ¿Por qué? Porque si le ponemos un punto, acá te va a dar todos, ¿verdad? Acá están todos. Los métodos como tal están en inglés. Si nosotros lo traducimos al español podemos como sobreentender cuál es su comportamiento. Por ejemplo, si quiero empujar al final o agregar al final un elemento, puedo escribirlo en inglés. Empujar al final, back, el elemento 10, digamos. Yo quiero quitar el elemento del final, puedo decir cortar el del final. Entonces, ya una vez entendido este flujo de cómo funciona todo, podemos ver que podemos añadir elementos de esta manera o quitar elementos al final del vector, siempre los del final, en el caso de un vector. Otras propiedades que tiene el vector es que podemos saber el tamaño. Por ejemplo, si lo hemos declarado así, 18, 21, 17, 20, 18, vemos que tiene 5 elementos. Si nosotros escribimos el nombre del vector seguido de un punto size,
vamos a ver que esto nos va a imprimir el tamaño, o sea, 5, porque son 5 los elementos que tiene ese vector. Luego, otro valor, otra propiedad que podemos utilizar es el punto empty, que esto nos va a retornar un valor booleano, es decir, verdadero o falso, dependiendo de si está vacío o si tiene elementos. Si está vacío el vector, nos retorna el valor de true o verdadero. Si por el contrario no está vacío, nos retorna false o falso. Así también el vector tiene el operador de acceso, que es los corchetes. Tal como lo hemos visto, le colocamos el índice del elemento. Por ejemplo, si le colocamos el índice 2, recibimos el tercer elemento. No el segundo, ojo, el tercero. Porque siempre empezamos a contar en 0. 0, 1 y 2. 2 es el tercer elemento. Ahora, si por alguna razón quisiéramos el primer elemento, podríamos colocar edades entre corchetes 0. O también otra manera es colocar edades.front. Front viene del español enfrente, ¿no? La parte delantera. Enfrente. Edades.front te devuelve el primer elemento. Back viene de final o de atrás, por lo que back te va a devolver el último elemento. Estos son métodos de acceso. También tenemos modificadores, que básicamente podemos cambiar el tamaño del vector, o incluso eliminar todos los elementos con edades.clear. Ahora, acá tenemos lo que a muchos les dificulta al inicio, porque es un tema exclusivo de C++, que tiene que ver mucho con punteros y referencias y todas esas cosas, que son los llamados iteradores. Los iteradores como tal, no quiero entrar mucho a detalle en ellos, pero ahora un poquito más adelante, en unas diapositivas más, vamos a verlos de todas maneras. Ah, bueno, acá está, de hecho. A ver, un iterador, como tal, cumple la función de un índice, pero con la diferencia de que se basa en punteros. Un puntero es un tema bastante exclusivo de C++, y es que viene representando lo que son espacios de memoria. En C++ nosotros cuando trabajamos con C++, tenemos que ser bien específicos con el tema de memoria, por lo que los iteradores es como una herramienta que nos da C++ para facilitarnos el control de la memoria. Hablo de la memoria RAM, claro, ¿no? De la memoria de nuestra computadora. Entonces, el iterador como tal viene teniendo un comportamiento bastante similar al de los índices de acceder. Por ejemplo, si yo lo que quiero es imprimir, bueno, existen 4 tipos de iteradores, ¿ok? 4 tipos nada más. El iterador .begin, .end, .rbegin y .rend. Por ejemplo, el iterador .begin lo que va a hacer es referenciar al primer elemento de nuestro arreglo, o de nuestro vector, perdón. .begin a nuestro primer elemento. Por el contrario, el .end no es como uno pensaría, no indica el último elemento de nuestro vector, sino que indica un elemento, o bueno, un espacio de memoria después de nuestro último elemento. Entonces, .begin, primer elemento, y .end, después del último elemento. No el último elemento, después del último elemento. Esos son iteradores. Pero ahora existen iteradores inversos, como el r.end o reverso.end. Reverso end, que es el inverso, ¿no? Que en lugar de señalar el después del último elemento, señala antes del primer elemento. Y el r.begin señala el último elemento. Exactamente el último. Entonces, esos vienen siendo iteradores. Como tal, el tema es bastante amplio. Yo nada más les explico esto porque lo vamos a utilizar en algunos métodos de STL. Si ustedes quieren indagar más acerca de iteradores, pueden consultar acá las fuentes. Si le dan al botoncito, ahí tienen un tema bastante amplio.
Lo pueden traducir sin ningún problema al español. Y ahí lo tienen, ¿no? Pero bueno, como tal, el tema de hoy no se centra tanto en iteradores. Ahora, un hecho bastante curioso es que los iteradores vienen siendo algo del STL como tal, por lo que los arreglos que les mencioné al inicio, los arrays, no tienen iteradores. Y de hecho algunos contenedores de STL tampoco tienen iteradores. El vector es uno de los que sí los tiene. El vector tiene iteradores, pero vamos a ver también algunos que no los tienen. Entonces seguimos adelante. Aquí tengo otro problema. Comprobar si los elementos están ordenados. Este quiero que lo resuelvan ahora sí ustedes. Les voy a dar 10 minutos. Les voy a leer el problema de todas maneras. Y se los voy a pasar por acá. ¿Ya todos tienen cuenta de Blitzcoding? A ver, chicos. ¿Todos tienen cuenta de Blitzcoding? El señor Carter creo que sí tiene. A ver, si resuelven este problema en 10 minutos. Básicamente nos dicen que nos van a dar un arreglo. Por ejemplo, el primer elemento o primera línea es la cantidad de elementos, en este caso 5. Tengo 5 elementos. Lo que quiero saber es si está ordenado de manera ascendente o descendente. O sea, no nos piden especificar de qué manera está ordenado, simplemente si está ordenado. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Vemos que está ordenado. Ok, yes. 5, 4, 6, 7, 8. No está ordenado porque este 5 baja y después sube. Entonces no. En el último caso vemos que está ordenado de manera descendente, o sea de mayor a menor, por lo que imprimimos yes. Entonces, no nos importa si está ordenado de forma ascendente o descendente, simplemente que esté ordenado. Dependiendo de eso, imprimimos yes o no. A ver, les doy 10 minutitos. 10, sí, las 7:15 terminamos, a ver. La espera. Bien, ya pasaron los 10 minutos y no hay soluciones, pero a ver, ¿lo han intentado algunos? Yes, no, yes. Ahora, si nosotros enviamos esto a nuestro problema, vamos a ver que en efecto todo pasa correctamente. Nice. Ahora, el código que envió señor Carter también es válido. Él lo hizo con un método llamado isSorted. Cuando yo les comenté acerca de los iteradores, el begin y el .end, está acá. Recuerdan, ¿no? Que el begin iba al inicio y el end hacia uno después del final. Por lo que, si nosotros vamos acá a nuestro compilador nuevamente, yo les dije que STL trae plantillas. Plantillas para contenedores, clases, pero también métodos. Uno de esos métodos lo que nos permite es saber si un arreglo, un vector está ordenado o no está ordenado. Por lo que si yo quisiera, por ejemplo, en lugar de colocar todo esto, saber si mi arreglo está ordenado de forma ascendente, podría colocar is sorted. ¿Es así? A ver, no me acuerdo. Sí, es así. Y sorted. Y quiero saber si mi arreglo está ordenado desde el inicio hasta el final. Para saber si está ordenado desde el inicio al final, coloco v, que es el nombre de mi arreglo, inicio, coma, v, final, desde el inicio hasta el final. Y así nada más, en lugar de hacer todo ese bucle que había hecho anteriormente, así nada más podría verificar si está ordenado de forma ascendente, o sea, de menor a mayor. Por otro lado, si quiero saber si está ordenado de forma descendente, podría colocar
en lugar de ir desde el inicio hasta el final, aquí pues funciona así, ¿no? Bueno, igual. Podría colocar desde el final hasta el inicio. Desde el final hasta el inicio. Entonces, final al inverso, o sea, estoy utilizando el iterador inverso rbegin desde el final hasta antes del inicio, v.rent. Y ahora sí, si corremos nuestro código, vemos que nos hemos ahorrado un montón de cosas y igual nos dio la respuesta que esperábamos. Esto de acá es una explicación del STL. Esto nos trae el STL. No solamente nos trae contenedores, sino también métodos como este. Eso sí, para utilizar estos métodos tienen que sí o sí incluir todas las librerías que se hace con esta primera línea. Si por alguna razón se olvidan de esto, no les va a funcionar estos métodos, ni siquiera el vector, porque dependen, ¿no? Dependen de incluir las librerías. Entonces, si nosotros enviamos este código acá a nuestro problema, también nos va a pasar. Escribimos mucho menos y nos dio el mismo resultado. Chévere, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí hemos visto toda la primera parte. Aquí lo tienen, la respuesta. Y nada, ustedes ya pueden resolver todos los problemas de vectores que encuentren con esto de acá, realmente. O bueno, la mayoría. Al menos los que sean solo de vectores. Eso lo vamos a omitir. En cuanto al stack o pila, ya les mencioné, ¿no? Vectores es un contenedor del STL, una estructura de datos. Pero ahora seguimos con uno más. Se le llama pila, o en inglés stack. Una pila también viene a ser dinámico, es decir, que podemos agregarle o quitarle elementos, pero siguiendo un principio, una regla fundamental. Y es que en la pila se cumple que, así como, digamos, cuando nosotros vemos o tenemos muchos libros apilados, por ejemplo, vamos a colocarle acá un dibujito. Tenemos acá un libro. Tenemos acá otro. Tenemos acá otro. Otro libro acá por acá. Si nosotros a nuestra pila de libros queremos agregarle un libro extra, se lo agregamos al final, ¿verdad? O sea, encima. Y si queremos quitarle un libro, por ejemplo, queremos quitarle el de acá. Para llegar a quitarle este libro de acá, tendríamos que empezar ¿a qué hacer? A quitarlos de arriba, ¿verdad? Primero quitamos este de arriba, luego este, hasta llegar a este. Entonces, así funciona una pila. Los elementos que yo le agregue o le quite siempre van a ser del final. A esta filosofía, a este principio se le llama LIFO, o Last In, First Out. Del español, el último en entrar va a ser el primero en salir. El último en entrar. ¿Qué? Bueno, por ejemplo, yo le agrego Mario acá al final. Y si yo lo quiero sacar, le saco a Mario. No puedo yo sacar a John, a menos que no haya sacado los de arriba. O sea, pongo y quito siempre el de arriba, ¿verdad? Un ejemplo para un problema de stack podría ser un caso en el que tengamos, como ya les mencioné, esa pila de libros, donde quiero sacar, por ejemplo, a Zair. Tendría que sacar todos los de arriba antes de poder sacar mi nombre, ¿verdad? Un stack tiene muchos menos métodos importantes que a comparación de un vector y se define de esta manera. Tú a un stack no puedes definirlo con número de elementos, simplemente puedes declararlo vacío. Puedes saber el tamaño o la cantidad de elementos que tiene, puedes saber si está vacío o está lleno,
O puedes saber también el elemento que tiene en lo alto, ¿no? El de más arriba. Por ejemplo, aquí Martín, el que está más arriba. Puedes añadirle un elemento al final o arriba, o puedes quitárselo. Para añadirlo simplemente push, para quitarle pop. Una particularidad de los stacks, como ya les mencioné anteriormente, es que no es posible recorrerlos. Tú no puedes imprimir los elementos de un stack. No tienen iteradores, no tienen índices. Una cola he puesto acá. Acá no es una cola, es una pila. Pila. Ya. Entonces, esa es una particularidad de las pilas. Aquí tenemos un problema de pilas clásico. Es el problema más conocido así como de pilas. Y está en Blitz Coding también. Se las voy a resumir. Básicamente nos van a dar... ¿por qué se hizo así? Acá. Nos van a dar un string, una cadena de texto, que está conformada únicamente por paréntesis. Por ejemplo, esto es un paréntesis, esto es una llave, pero también es como, por así decirlo, un signo de puntuación de apertura. Tenemos corchetes y tenemos sus cierres, ¿verdad? Por ejemplo, un corchete se cierra con otro corchete, una llave con otra llave y un paréntesis con un paréntesis. Nosotros vamos a decir que esto de acá está equilibrado siempre y cuando se cumpla que su cierre tenga su cierre, perdón, su apertura tenga su cierre, la otra apertura también tenga su cierre y la otra apertura tenga su cierre. Ahora, por ejemplo, si tenemos paréntesis abierto, paréntesis cerrado, bueno, llave cerrada, corcheta acá y paréntesis acá, esto también va a estar equilibrado porque se cumple, ¿no? Esto está con su cierre, esto tiene su cierre y esto tiene su cierre. Entonces, por ejemplo, si en caso no fuese así, por ejemplo, aquí tuviese un corchete, una llave y así, vemos que, ok, esto tiene su contraparte, esto tiene su contraparte, pero el de en medio no tiene contraparte, no tiene su apertura. Por lo que esto está equilibrado, esto lo está, pero esto no lo está. De eso se trata el problema, les acabo de resumir todo ese problema. Ahora, lo de siempre, número de casos y los casos, ¿no? Por separado. Esto lo vamos a resolver juntos por el tiempo. No les voy a dar 10 minutos. Así que vamos al código. ¿Sí entendieron de qué va el problema? ¿Están todos todavía? ¿Sí? Ok. ¿Me ayudan? Wow. Sí están todos. No me lo esperaba. Este problema, bueno, utilizamos stacks. ¿Por qué utilizamos stacks y no vectores o otro tipo de estructuras? Utilizamos stacks porque, por ejemplo, en este caso, vamos a copiar esto de acá. Lo que podemos hacer con un stack es, ya les mencioné, ¿no? A ver, esto es lo que supuestamente vamos a recibir. Entonces, primero, recibimos una apertura, un paréntesis. Lo almacenamos en nuestra cola. Luego recibimos una llave. Luego recibimos un corchete. Todas son aperturas, así que no hacemos nada más que almacenarlas. Pero una vez recibamos una contraparte, lo que tenemos que hacer es verificar si esa contraparte es la contraparte del último. Si lo es, entonces no almacenamos esto, sino que borramos este de acá. Luego, recibimos este de acá, comparamos con el último, si es su contraparte, lo que hacemos es borrarlo. Luego verificamos el último.
como es la contraparte de esta de acá, lo que hacemos es borrarla. Entonces, si al final de nuestro flujo, de nuestro programa, no nos quedó nada en nuestro stack, decimos que está equilibrado. Lo imprimimos yes. Solamente si no nos queda nada. ¿Entendieron ahí por qué el stack? Porque básicamente lo que estamos haciendo es quitar el último, ¿no? Quitamos el último, quitamos el último, quitamos el último. No quitamos el primero, el último. Por eso utilizamos un stack. Como tal, este problema también se puede resolver con vectores. Es un guiño, pero vamos a hacerlo con stacks porque es el tema, el punto que estamos tratando ahora. A ver, ya les dije que para crear un stack, vamos a hacerlo en nuestro visual mejor. Aquí. Se llama 02 emparejando paréntesis.cpp. Ahí está. Creamos nuestro stack primero. O bueno, lo que recibimos, ¿no? Recibimos esto. Por cada caso recibimos un string. Voy a ponerle S. Lo recibimos. Y ahora lo que tenemos que hacer es crear un stack. Int S. Luego de crear nuestro stack que está vacío, es recorrer todo nuestro string. Vamos a recorrerlo así. A ver, antes ya les enseñé cómo recorrer como un bucle for each cuando es de enteros. Pero ahora nuestro stack va a almacenar caracteres. ¿Por qué? Porque cada valor dentro de un string es un carácter, un char. Cada uno es un char. Por eso nuestro stack va a almacenar caracteres. Y por eso también podemos recorrer nuestro string de una manera con bucle for each, como si un string fuese una cadena de... Bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Cadena de caracteres, es decir, un arreglo de caracteres. Por ejemplo, hola se puede representar también como H, bueno, H, O, L y A, ¿verdad? Esta es algo que se cumple, por lo que podemos recorrer un string de la misma forma que recorreríamos un vector. Así que recibimos char, el ampersand, voy a ponerle, ¿qué le pongo? Paréntesis les pondría, pero es muy grande, una P de paréntesis, ¿ok? Dentro de ese. Así vamos a recorrer cada carácter dentro del string, uno por uno. Ahora, lo que tenemos que hacer es como nuestro string, bueno, nuestro stack está vacío, es si en caso ese paréntesis es una apertura, es decir, que si es igual a una apertura, sea cual sea la apertura, por ejemplo, de llaves, de paréntesis o de corchetes, lo que hacemos es añadirlo, ¿verdad? Ya les mencioné que el algoritmo lo que hace es añadir si es que es abierto. Lo añadimos. ¿Cómo añadíamos? Colocamos el nombre del stack y push. Pushback. ¿Por qué me da pushback? Ah, ya. Es que le he dado el mismo nombre. Tengo que darle otro nombre. Por ejemplo, a ese le voy a poner... cadena le voy a poner al S de acá. Y ahora sí. Ahora sí me permite push. Y le voy a agregar el P. Si es un símbolo de apertura, se lo agrego. De lo contrario, si no es un símbolo de apertura, lo que hacemos es verificar si el último que he añadido, por ejemplo... Sí, tranqui, Tiago. Espero no te hayas perdido nada más. Bueno, lo que hacíamos aquí en nuestro algoritmo
aquí está. Añadíamos, ¿no? Si eran aperturas, las añadíamos. Y si eran cierres, lo que hacíamos era comparar. Si era justamente el cierre, era la contraparte del último que habíamos añadido. Por lo que aquí, si nosotros tenemos, primero, tarjetear, ¿no? Decir, ok, el último que hemos añadido, ¿cómo obteníamos el último en un stack? Voy a ponerle último. Para obtener el último, o por así decirlo, el que está más arriba, lo que teníamos que hacer es un s.top. Top viene de en la cima. Por lo que si ustedes más o menos dominan inglés, pueden saber que top hace referencia al último elemento o al que está al final, ¿no? Así que colocamos s.top. Ahora, si... A ver, p. Si el paréntesis que hemos recibido es una llave de cierre y el s.top o el último ha sido una llave de apertura, lo que tendríamos que hacer es quitarle, ¿no? Quitarle la última llave. Es lo que hacíamos, por ejemplo, en nuestro bucle, ¿no? Si esto acá era eso, lo que hacíamos no era añadirle esto, sino que le quitábamos esto. Igual, si este era la contraparte de esto, no lo añadíamos, sino que le quitábamos esto. Y para quitarle, simplemente utilizamos pop. Ahora, esto está para un tipo, cuando es llave cerrada con llave abierta, por lo que tenemos que hacerle uno para cada uno, ¿no? Cuando es, por ejemplo, voy a hacerle acá abajito. Cuando P es igual a llave cerrada. Y el último era una llave abierta. O cuando P sea una llave, un paréntesis cerrado. Y el último había sido un paréntesis abierto. Se lo quitamos, nada más. Ahora, si por alguna razón nuestro arreglo al final de todo hacer, bueno, de nuestro stack al final de hacer todo esto, se queda vacío, yo les dije que imprimíamos yes, porque es señal de que todo ha ido correcto, ¿no? Yes. De que todo ha estado emparejado. Perdón, acá es ese. Si no, imprimimos no, en line. ¿Hasta aquí han entendido? ¿Entendieron lo que he hecho? ¿Entendió Ángela? ¿Diego tan pensativo? Un poco. Vale. Lo entiendo porque esto es bastante teoría, ¿no? Básicamente, a ver, repetí cuá. Recorremos nuestra cadena. P va a tomar cada carácter de la cadena. Por ejemplo, al inicio tomamos este. Si es una apertura, lo almacenamos. Es decir que esto va a quedar así. Va a tener este elemento al inicio. Después el segundo elemento también es una apertura. Es este de acá. Como se cumple esta condición, lo añadimos. Después el siguiente es un paréntesis de apertura. Lo añadimos también. Y después el siguiente es un paréntesis de cerradura. O sea que no se cumple esta condición, por lo que la que se cumple es esta de acá. Lo que hacemos aquí es almacenar el último, o sea este de acá, decirle, ok, este es el último, pero el que recibo es este paréntesis de cerradura, entonces buscamos, ¿no? ¿Se cumple? No. ¿Se cumple? No. Aquí, ¿se cumple?
Este es la cerradura, o sea, el actual, y este es el último. O sea, el último ha sido este y el actual es este. Lo que hacemos es borrarle este de acá. S.pop. Borramos el último. Después el siguiente. Como no es ninguno de estos de acá, vamos a ver el último. El último viene siendo este corchete de apertura. Aquí. Y el actual es el corchete de cerradura. Por lo que le borramos. Ahora, el último acá es un corchete de una llave de cerradura. Si el último, que es este de acá, es una llave de apertura, lo que hacemos es borrarle. Entonces, al final de todo esto, nuestra stack ha quedado vacío. Por eso, si está vacío, la respuesta es yes. En cambio, si ha quedado al menos uno, la respuesta es no. Ahí más o menos detallé el por qué. Entonces, si ejecutamos nuestro código, no le he puesto los resultados esperados. Aquí están. Si ejecutamos nuestro código, vemos que algunos casos han pasado, pero hay algunos que no. Deberíamos ver 5 resultados. Y esto pasa porque hay un detalle que estamos omitiendo. Y es que, por ejemplo, digamos, el primero parece que ha pasado el primero, yes. El segundo también. El tercero también. El cuarto al parecer también. Pero el último no nos está pasando. Aquí lo que podemos hacer cuando nos pasa algo así es aislar el caso. Copiamos el caso, lo aislamos a un lado y comprobamos. Vemos que no nos imprimió nada, pero realmente nos debió imprimir no. Aquí ustedes se pueden dar cuenta del problema. ¿Cuál es el problema que está ocurriendo? Ahí tengo ideas. Ya tienen el caso, ¿no? O sea, ya pueden ver más o menos, intentar simular ustedes por qué acá no nos da nada. Normalmente cuando no nos da nada es porque ocurre un error. ¿Por qué ocurre un error? En este caso de acá. A ver, Angelita, Renzo, Carlos, Jeremy, Tiago, Félix, Jairo. Comienza por uno cerrado. Exacto. Lo viste, ajá. Comienza por uno cerrado. Y cuando comienza por uno cerrado, lo que pasa es que esta condición no se cumple. Por lo que intentamos tarjetear el último. Pero al último no hay nada. Y aún así lo borramos. Borramos algo que no existe. O intentamos hacerlo. Pero al intentar borrar algo que no existe, lo que hace es que nos da un error. Por lo que si por alguna razón recibimos un cerrado y no hay nada, entonces automáticamente la respuesta debería ser no. Esa sería la solución. ¿Y cómo lo implementaríamos? Fácil, ¿no? Lo que les acabo de decir. Si por alguna razón recibimos una llave cerrada, una llave de cerradura, pero el stack está vacío, empty, lo que hacemos es automáticamente retornar no en line. Y obviamente terminamos nuestro caso. Return. Y ahora sí, si probamos, eh, a ver. Ah, claro, es que estoy utilizando una main. Entonces ponemos return 0. Ahora sí, return 0. Ya.
Y nos ha pasado todos nuestros casos. Aquí nunca nos olvidemos el return 0 por si acaso. Y nada más era eso. Entonces, ¿entendieron lo que acabo de hacer? Perfecto. Este problema es clásico. Si ustedes lo dominan, yo creo que van a dominar todo lo que tenga que ver con stacks. Ahora lo enviamos. Ya sé. Ah, no sabía que ya no podía enviar tantas soluciones correctas. Pero bueno, la cosa es que pasa, ¿ok? Si ustedes lo prueban el código, les va a pasar. Confíen. No me deja enviar porque ya envié 5 soluciones correctas, dice. No sabía que pasaba eso. Pero a ver, por ejemplo, el último que envié es igualito. Unas ligeras diferencias, pero es lo mismo. Y pasó. Así que confíen en mí. A ver, esto en lo que cabe al tema de stacks. O pilas. Yo siempre confío. Muy bien, Angelita, muy bien. Los demás, ¿cómo van? ¿Entendieron? ¿De qué se entiende? Se entiende. La cosa es que es hacerlo y no perderse, confundirse con los códigos. Sí, la verdad, como les digo, esto es bastante práctica. Si ustedes, yo les recomiendo que después de la clase intenten hacerlo ustedes solos. Así ya lo hay, o sea, sin ver, ¿no? Sin ver lo que he hecho. Igual, vayan lento, les voy a dejar varios problemas ahí. Los voy a invitar a una página para que puedan ustedes intentar problemas así. Aparte de estos que les he dejado, ¿no? Y practiquen. Porque yo la verdad, para aprender esto que acabo de hacer, me demoré. O sea, en su momento, no lo entendía la primera tampoco. En su momento. Ajá, es poco a poco. Y pregunten, o sea, siempre estamos en WhatsApp ahí como para ayudarlos y tal, ¿no? Y bueno, esto de las pilas, ustedes lo van a ver en tercer ciclo. Bueno, al menos lo de sistemas. En su caso, en el curso de estructuras de datos con programación orientada a objetos. Pero ustedes las van a tener que crear de cero. Aquí el STL lo que les da es que ya les ha dado, ustedes pueden decir, ¿no? Stack, char, Q, y ya, pueden trabajar con estos métodos y tal. Pero en el curso de la universidad ustedes tienen que crearlo desde cero. O sea que tienen que crear una clase, un objeto stack, digamos, con sus métodos y todo eso. Pero Angelita ya lo vivió, creo. Pero bueno, el punto ahora es que se entienda el concepto, ¿no? Y que puedan reforzar al menos, para que al menos la parte práctica no se les haga difícil. Bueno, la teórica, perdón, la teórica. Ahora sí pasamos a las colas. Creo que no me va a alcanzar tiempo para las colas dobles, porque ese problema es relativamente difícil. Eh, bueno, colas. Ya vimos las stacks. En el caso de las stacks, lo que hacían eran pilas, ¿no? O sea, apilar cosas. Podíamos apilarlas al final o quitarlas del final. Pero en el caso de las colas, como su mismo nombre lo dice, funcionan como una cola para ingresar a un lugar. Por ejemplo, cuando hacen la cola para el comedor, la última persona que ingresaba a la cola se coloca al final. Y si ya va a pasar alguien al comedor, al que se le quita es al que está al inicio, ¿verdad? O sea, el inicio es el que se va, no el del final. Entonces, así funciona una cola. El principio se llama FIFO, del inglés First In, First Out, o primero en entrar. Por ejemplo, si John entró primero a la cola, va a ser el primero en salir. Y si Mario entró al último, pues va a ser el último en salir, ¿no? O el último en entrar al lugar que quiere entrar. El queue como tal, o la cola, eh,
Se utiliza bastante en el tema de grafos para el algoritmo llamado BFS, pero también hay problemas que no necesariamente son de grafos para colas. Por ejemplo, este de acá. Bueno, a ver, primero, métodos importantes. Ya vimos que la cola tiene también métodos reducidos. Bueno, el stack. Y en el caso de la cola lo mismo. Podemos saber, podemos declarar la cola sin elementos, o únicamente podemos hacerlo así. Podemos declarar el tamaño del vector opuesto, pero es de la cola. Saber si está vacío o tiene elementos. Podemos saber el elemento al inicio, o sea, John en este caso, y el elemento al final, que en este caso puede ser Martín. Con front de enfrente, o sea, el primero, y back, o último, que viene siendo el de atrás, ¿no? Frente, front. Atrás, back. Y obviamente podemos añadir elementos o quitarlos. Pero, como en el principio, ¿no? De que el elemento que añade se va al final, o sea, al back, y el elemento que quito se va del inicio, o sea, el front. El front es el que se va. A diferencia, por supuesto, del stack. Otra particularidad del queue es que no podemos recorrerlo, no tiene iteradores, tampoco tiene índices, tal cual el stack. Y por supuesto, tenemos el problema, ¿no? No estoy seguro de resolverlo porque nos queda poco tiempo. Y es relativamente largo. Pero igual se los explico, ¿ok? Se los voy a explicar así. Como por qué utilizo cola acá y no otro. No otro estructura de datos. Entonces, este ya no. Se llama Round Robin Queue. Nos dice, van a haber n procesos en una cola. Cada proceso tiene un nombre y un tiempo en el que va a demorar en ejecutarse. El planificador round robin atiende los procesos en el orden de la cola, asignando a cada uno un intervalo de tiempo. Acá le llaman quantum. Pero como tal es un intervalo de tiempo. Si un proceso no termina dentro de su intervalo de tiempo, se interrumpe y se mueve al final de la cola para ser reanudado más tarde. Y el planificador pasa al siguiente proceso. Por ejemplo, acá nos da un ejemplo en el que el intervalo de tiempo va a ser 100 ms o 100 milisegundos. Y la cola inicial va a ser esta de acá. Vamos a simularlo acá. Para no ver tanto el bits, tiene un montón de texto. Por ejemplo, nos dicen que el quantum, o el intervalo de tiempo, va a ser de 100 ms. A ver, muy pequeño está esto, no me gusta. Ya. Esta es nuestra cola inicial. Ya saben que una cola entra primero el de acá. Bueno, sale primero el de acá. Y el que yo le añada al final de la cola se va a ir al final, ¿no? Por lo que, primero, la primera ejecución, lo que vamos a hacer es trabajar, ¿no? A 150. Nos dice que nosotros podemos procesar únicamente el tiempo 100 ms. Pero acá nos dan que la requiere de 150. Por lo que en un inicio haríamos primeramente 100 de estos 150, nada más 100. Y lo que sobra, o sea, el sobrante, la 50, se va a ir al final de la cola. Acá. Se va a ir al final. Entonces, nuestra cola actual, vamos a dejarlo así. Nuestra cola actual ya no va a ser a 150, sino va a ser esta de acá. ¿Ok? ¿Entendieron? Básicamente procesamos lo que se pueda, 100 en este caso, y pasamos al final lo que sobra. Como no hemos terminado con el A, no imprimimos nada, así que pasamos a la segunda operación. Nos dicen B 80. Como 80 es menor que 100, entonces sí podemos procesarlo por completo.
por lo que imprimimos como primer valor el B80, ya que lo hemos procesado por completo. No lo añadimos porque ya está todo procesado. Entonces, tercero, como ya está procesado el B80, nuestra cola corre para acá. Y lo que sigue es el C200, ¿verdad? El C200 no se puede procesar por completo, solo se puede procesar 100. Por lo que el C100 que sobra, para dar los 200, pasaría al final de la cola. Hacia acá. Pasó acá el C100. Y obviamente este ya fue así. Entonces esa es nuestra cola pendiente. Luego seguimos con el D200. D200 no se puede procesar por completo, entonces tenemos el D100 y el D100 que es lo que sobra. 100 ha sido procesado y 100 sobra. Este pasa al final de la cola. Al final de la cola, aquí. Así, así. A ver, seguimos, ¿no? En el quinto paso, procesamos el A50, en este caso 50 es menor que 100, por lo que procesamos por completo. Imprimimos el A, pero en lugar de imprimir 50, acá de hecho está cometiendo un error, y es que lo que imprimimos no es el tiempo como tal de ese número, sino el total. Por ejemplo, 100 más 80. Imprimimos B180, esa es la respuesta. Entonces acá lo que imprimimos vendría siendo la suma de todo el acumulado de tiempo hasta aquí. Que sería... a ver, sería 100, 300... a ver, es que aquí no me está dando como debería ser. ¿Por qué? 80, 200, 200. 400 me debería dar. 430, sí, ajá. 430 sale si lo sumo, pero no debería ser 430. 150, 80, 200, 200. 150, 80, 200, 200. Ah, ya, está bien, está bien. Sino que acá me da un ejemplo diferente. Pensé que era el mismo ejemplo. O sea, pensé que este ejemplo de acá era el mismo de acá, pero no, no es el mismo. Entonces sí, está bien. 300, 430. Ya, es el acumulado. Entonces, como A ya se procesó, se quita. Se quita de mi cola. Me queda nada más esto de acá. Luego, seguimos, ¿no? Con el que sigue. El 6 va a ser C100. Como el C sí se puede procesar por completo, imprimimos el C del acumulado, o sea 530, y lo quitamos de nuestra cola, porque ya se procesó por completo. Y ahora, el D100, lo mismo, ¿verdad? El D100, como sí se puede procesar por completo, lo imprimimos, el acumulado, 630. Entonces acá tenemos las respuestas. Tendríamos que esta vendría a ser la respuesta a nuestra pregunta, a nuestro problema, en ese orden. Conforme van siendo procesados, se va imprimiendo. Aquí tenemos otros casos, por ejemplo aquí, este de acá. Imprime esto de acá. Uy, esto de acá. Y pueden ver que básicamente eso es lo que hacemos, ¿verdad? C200, D200 y A50. Y ahí va, sigue hasta el final. Entonces, nos dan número de casos, nos dan la cantidad de elementos a procesar y nos dan el intervalo de tiempo, o sea, este intervalo de acá. Y obviamente nos van a dar en cada línea posterior, las 5 líneas posteriores en este caso, los elementos con su duración. El elemento 1 dura 150, el elemento 2 dura 80, el elemento 3 dura 200 y así sucesivamente. Les voy a tener que enseñar el código para explicarles básicamente, ¿no? Cómo funciona.
que en resumen recibimos número de casos, recibimos la cantidad de elementos y el intervalo de tiempo en que podemos procesar cada uno. Vamos a crear una cola, en este caso una cola de elementos dobles, es decir, un par de elementos. La cola, en lugar de almacenar simplemente números, lo que va a almacenar es un elemento doble. Por ejemplo, que nuestra cola almacene el nombre P1 con su determinado tiempo de demora, 150. Después, el P2 con su determinado tiempo de demora. Por ejemplo, era 80 si no mal recuerdo. Y así. No almacenamos solo un número, sino almacenamos un par. Para representar ese par, lo que hacemos es que dentro de la cola creamos esto de acá. Un pair del nombre, o sea el P1, con su determinado tiempo, como 150. A ver, yo sé que esto de acá es un poco complicadito, quizá. Pero hoy no puedo, bueno, ya se ahorra. Pero eso es lo que estoy haciendo, almacenando el nombre con su determinado tiempo. Entonces, recibimos. Después, como tenemos n elementos a procesar, los recibimos todos como un bucle while y añadimos cada uno dentro de la cola. El nombre lo recibimos, el tiempo que demora, le he puesto score y lo añadimos así, ¿no? A la cola le añadimos ese par de nombre con su score. Un par. Ahí vemos que estamos añadiendo dos elementos en uno. Pair. Ahora, creo una variable llamada total, que es básicamente el acumulado del tiempo, que vemos acá que en lugar de imprimir el 80, imprimíamos el 100 más 180. Eso va a ser nuestra variable total. Va a ir acumulando el tiempo. Y obviamente vamos a, siempre que nuestra cola esté con elementos, siempre que tenga elementos dentro de mi cola, vamos a procesar, ¿no? Porque al final de procesar el último, nuestra cola se queda vacía. Entonces, siempre que esté llena, tenemos que procesar elementos. Por eso un bucle while, que siempre que esté llena, vamos a hacer lo que tenemos acá. Primero, aquí podemos particionar nuestro elemento en dos. Por ejemplo, el nombre y el score, ¿no? Nombre y score. Front viene del que está adelante. Primer elemento. O sea, el elemento que está al inicio, ¿verdad? Al que está al inicio de nuestra cola. Después de front, lo que hacemos es quitarle ese elemento de adelante con pop. Y como ya tenemos almacenadas nuestras variables, decimos que si el score o el tiempo que demora ese, bueno, ese nombre, simplemente si ese score es menor que el intervalo de tiempo ms, en ese caso el ejemplo era 100, lo que hacíamos era imprimir, o sea, como procesarlo ya, ¿no? Ya está completamente procesado, así que lo imprimimos. El nombre y el total. El total obviamente va a ser el acumulado. Entonces le acumulamos primero ese score, que posiblemente sea 100 en el ejemplo que hemos visto, y le imprimimos el total. Por otro lado, si supera, por ejemplo, era 150 y el mínimo era 100, lo que hacíamos era quitarle ese 100, pero volver a almacenar en la cola lo restante. Por eso le almacenamos lo restante. El nombre con lo restante. Y obviamente al total le aumentamos lo que se ha procesado, es decir, el ms. Como tal, este es el flujo de nuestro programa. Con ese código nos pasa. Yo sé que hasta aquí esto de acá es un poco ya más complicado, pero de todos modos de entenderlo, yo sé que ustedes lo han entendido, solamente necesitan practicar. ¿Alguna pregunta hasta acá?
con este problema o con este tema, mejor dicho, de las colas? De aquí solamente les voy a explicar la teoría del DQ por el tiempo. ¿Han entendido? ¿Algunos? ¿Todos entendieron? ¿O al menos algunos? Su dedito pulgar arriba si alguno entendió. Ok, tranquilos chicos, tranquilos. Con que hayan entendido la teoría de la cola, eso está bien. Está más que perfecto. Em, Ahora terminamos con el de Q. El nombre es parecido intencionalmente. De Q viene de Q, o sea, de cola. Pero el de Q tiene una particularidad y es que en inglés viene del inglés double-ended Q o cola de doble final o doble extremo. Lo que hace un DQ es combinar ambas estructuras, tanto el stat como el queue. Es decir, que como en un stack nosotros podíamos añadir únicamente en la cima o al final, y quitar también únicamente del final, asimismo podemos hacerlo en el DQ. Añadir al final y quitar al final, con push back del final, o pop back del final. Pero también como en un queue normal, podemos añadir al inicio y quitar del inicio. O sea que podemos tener ambas características, ¿no? Quitar del final y añadir al final. O quitar al inicio o añadir al inicio. Esa es la particularidad del DQ, que podemos hacer todas estas operaciones. Además, a diferencia del stack y de la cola, el DQ sí tiene operadores de corchetes, es decir, que tiene índices y tiene iteradores también. Entonces el DQ tiene métodos ya más amplios, ¿no? Podemos ver así se declara un DQ. Podemos declararlo sin elementos o podemos declararlo también como un vector, o sea, con los elementos, la cantidad de elementos que va a tener. Podemos saber el tamaño del DQ, si está vacío o no está vacío, lo de siempre. El elemento del inicio, de enfrente, o el elemento del final, el último. Podemos añadirle al final o podemos añadirle al inicio. Podemos quitarle el elemento del final o podemos quitarle también el elemento del inicio. Podemos acceder a sus elementos mediante el operador de corchetes, mediante índices y obviamente podemos recorrerlo mediante un bucle for. O sea, así podemos imprimir sus elementos. Tiene iteradores también, al igual que el vector. Y obviamente nos sirve para todos esos métodos que hemos visto, por ejemplo, si está ordenado o no, el list sorted, ¿verdad? Y ahora, bueno, aquí tenemos un problema, pero este como tal se los voy a dejar de tarea, si es que les sale, porque tiene el mismo nivel que el anterior, si no me equivoco. También está en Blitzcoding, si les gusta pueden intentar resolverlo así durante la semana. Como tal, eh, practiquen. Yo aquí les he preparado un resumen. Bueno, aquí está la solución. Traten de resolverlo sin ver la solución. Yo les voy a pasar este PDF con las soluciones igual. Por si después de horas no les ha salido, puedan intentarlo, ¿no? Intentar verlo, analizarlo. Y para terminar, aquí tenemos el resumen de todo lo que hemos visto en la clase de hoy. El STL y las estructuras de datos son bastante amplias. Nada más hemos tocado 4 estructuras. Son muchas, las estructuras son bastantes. Y cada una tiene su propia filosofía, ¿no? Sus propios principios. Por ejemplo, el vector, que es una lista dinámica, es decir, podemos añadirle elementos nuevos o quitarle los elementos del final. Tenemos la cola, tenemos el stack y el DQ. Y cada uno siempre te viene siendo más beneficioso dependiendo del problema que te pidan, ¿no? Realmente
todas estas estructuras de datos se basan en los arreglos estáticos, en los arrays que hemos visto al inicio, por lo que realmente su funcionalidad nada más es hacernos la vida un poco más sencilla, ¿no? Al utilizar ya menos código en lugar de ser tanto, en lugar de crearlo desde cero, mejor dicho. Entonces, hasta aquí hemos llegado a la primera parte del STL y pueden hacer sus comentarios o sus dudas si tienen alguna. Comenten, chicos, ¿qué les pareció la primera clase? La primera, digo, la segunda. Muy difícil, complicado.